El teórico del sistema digestivo en general es para que ustedes tengan los conceptos básicos de los órganos que participan y cuáles son las funciones fundamentales del sistema, pero no entramos en detalle en las distintas estructuras o la estructura histológica de las cosas o los nombres de las células que participan, simplemente que ustedes tengan un pantallazo para qué está ese sistema digestivo y la importancia que tiene, ¿sí? Así que vamos con el comienzo de la clase. Lo primero que vemos siempre que vemos un sistema, cualquiera de ellos, es saber para qué está, cuáles son las funciones, ¿sí? Así que las funciones del sistema digestivo son concretas y básicamente tienen que ver con la digestión y la absorción de los alimentos, ¿sí? El pasaje, el ingreso, la conducción y la degradación de los alimentos que consumimos. En rigor, el tubo digestivo es un continuo de afuera, digamos, entre la boca y el ano, que es el final del tubo digestivo. Hay un tubo que se considera para nuestro organismo como que la luz de ese tubo sigue siendo el afuera, ¿sí? Todo lo que nosotros nos rodea y que está en contacto con nuestra piel, hay un ingreso a nuestro organismo por la boca y una salida por el ano, pero la luz del tubo digestivo se considera externo, exterior. Por eso todas las secreciones del tubo digestivo son exócrinas, ¿sí? Porque van hacia afuera. Por más que se vuelquen en la luz del tubo digestivo, son consideradas exócrinas porque la luz del tubo digestivo sigue siendo el afuera. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ingreso, degradación, absorción de sus nutrientes, absorción del agua que consumimos, muy importante, porque tanto el agua como los solutos que consumimos son súper fundamentales para nuestro organismo, vitaminas, minerales, y después hay un aprovechamiento de ese tubo digestivo, no solo para eliminar los desechos de los alimentos que no se degradan y no se absorben, sino también para poder volcar a la luz del tubo digestivo sustancias, desechos que en general son liposolubles, que son tóxicas para el organismo, que se pueden volcar ahí. Por ejemplo, productos de degradación de algunos pigmentos, como la bilirrubina, ¿sí? Que se va a metabolizar por las bacterias que tenemos en el colon, pero que en definitiva esos sustratos deben salir del organismo y entonces así son eliminados vía las heces, ¿sí? Cuando en el proceso de defecación se eliminan del organismo y nos libramos de ellos, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que los riñones también tenían ese rol. Los riñones se van a encargar de detoxificar de las sustancias que son hidrosolubles, las que van solubles en el agua. Bueno, el tubo digestivo nos va a eliminar o nos va a permitir eliminar las sustancias que son liposolubles. ¿Estamos? Muy bien. Eliminación de desechos. Bien, entonces, si hacemos un resumen, ¿sí?, de las funciones que tiene ese tubo digestivo, vemos que entre los procesos que van a ocurrir en ese tubo digestivo está la digestión, que ¿qué sería en sí digerir algo? Degradarlo, cortarlo en partes más pequeñas, ¿sí? Digerir algo es tener una macromolécula, como los que vimos en el primer día de clase, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas y hidratos de carbono, y esas macromoléculas que vienen en los alimentos que consumimos, cortarlas en pedacitos más chiquitos. ¿Por qué deberíamos cortarlas? ¿Por qué les parece a ustedes que una proteína hay que cortarla en los aminoácidos que la componen? Para poder aprovechar ese aminoácido, para poder ingresarlo. Para poder ingresarlo, ¿sí? Para poder ingresarlo. La célula, para poder absorberlo, necesita un manejo de un tamaño de partícula más pequeño que la biomolécula gigante que forma parte de los alimentos. Así que de esa manera las proteínas se van a cortar en aminoácidos, los hidratos de carbono en los monómeros monosacáridos que los componen, ¿sí? Los ácidos nucleicos en sus nucleótidos y así sucesivamente, ¿sí? Hay que cortar los pedacitos más pequeños. Y eso es el proceso de digestión, que en general ocurre de dos maneras en nuestro tubo digestivo. Hay una digestión química, por la presencia de enzimas que se encargan de digerir, y hay una digestión mecánica, gracias a la acción del músculo de las paredes de nuestro tubo digestivo, que con distintos movimientos se encarga de no solo mezclar, sino también propulsar y cortar y romper, ¿sí? Bien, después del proceso de digestión sobreviene un proceso de absorción, que es lo que decía el compañero. Para poder absorberlas hay que digerirlas. Después de digeridas son absorbidas por las células que tapizan la mucosa de ese tubo digestivo, ¿sí? Ellos son los que se encargan de incorporarlos al
a la célula primero y pasarlo a la sangre o a donde sea que vaya a pasar, ahora lo vamos a ver, y entonces forman parte de la circulación para que vayan a donde tienen que ir, ¿sí? Muy bien, hay también procesos de secreción. Yo les mencionaba hacia el principio que como la luz del tubo es el exterior del cuerpo, hay una secreción exócrina. Esa secreción exócrina forma parte no solo de la presencia de glándulas especializadas, sino también hay glándulas insertas en las paredes del tubo digestivo que se encargan de producir algunas secreciones que son importantes para la digestión, son importantes para la producción, para la generación del movimiento y la digestión. También hay secreción endocrina, ¿sí?, por parte de algunas células especializadas del sistema. Si es una secreción endocrina, ¿a dónde va lo que ellas secretan? A la sangre. Y harán blanco en alguna célula alejada. Y si la secreción fuera parácrina, célula vecina. Y si es autócrina, muy bien. ¿Sí? Son distintos tipos de secreciones que podemos observar de las células que están presentes en ese tubo digestivo. Muy bien. Entonces, liberación de agua, liberación, no sé si es muy feliz la palabra, pero secreciones, secreción de agua, ácidos amortiguadores y las enzimas que van ahí. Muy bien. Y por último, motilidad, la contracción del músculo liso, ¿sí?, del que estuvimos mencionando mucho, porque cuando hablamos del sistema nervioso autónomo y cómo regula el sistema nervioso autónomo en sus divisiones simpática y parasimpática, la actividad del tubo digestivo, ¿sí?, ese sistema nervioso autónomo se encarga de regular la motilidad de ese músculo para que el alimento pueda propulsarse y además mezclarse, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes de las dos divisiones va a ser la que active el músculo liso del tubo digestivo? ¿Él? Sí, vale. Ahora vamos con el de las dos divisiones que yo mencioné, simpático y parasimpático, ¿cuál activa el músculo del tubo digestivo? Claro, el parasimpático, ¿sí? Si hablamos de que el parasimpático es la división que se encarga de reposo y digestión, entonces será el parasimpático el que se encargue de activar la contractilidad y la secreción en el tubo digestivo, ¿sí? Por el contrario, el simpático, cuando yo estoy en un proceso de lucha o huida, toda la actividad digestiva se detiene, ¿sí? Entonces será la presencia, ¿sí?, de descarga del simpático los que se encarguen de detener el músculo liso y las secreciones del tubo digestivo. ¿Se entiende eso, no? Bueno, vamos a ver. Acá tienen un esquema, ¿sí?, de los procesos. Tengo las partículas de comida más grandes. Esas partículas de comida serán digeridas por la presencia de enzimas y por la contracción del músculo en un proceso mecánico. Y esa digestión hace que obtengamos partículas más pequeñitas que se van a propulsar a lo largo de la luz del tubo o que se van a absorber hacia la sangre. Fíjense que otra vez tenemos acá capitas de células, ¿sí?, epitelios que tapizan, como todo epitelio, tapizan una luz, ¿sí?, o una superficie de algún órgano. Y estas células que tapizan este epitelio son las que se van a encargar de definir cuáles son las sustancias que vamos a absorber, ¿sí?, porque para absorberlas hay que pasar a través de las células. Entonces, dependiendo de los transportadores y la capacidad que tenga esa célula de seleccionar, ¿sí?, serán las sustancias que van a atravesarlas y que van a poder llegar a la sangre. Hay sustancias que son absorbidas y sustancias que no, ¿sí? Y por último tenemos un proceso de secreción que también depende de estas células. Aquellas sustancias que vayan a pasar a la luz o que vayan a hacer estímulo en células vecinas, en este estímulo parácrino que hablábamos recién, o que vayan a secretar cosas que van a la sangre para estimular de forma endócrina, también serán procesos que ocurren gracias a la actividad de estas células de acá, ¿sí? En general estas se llaman enterocitos, ¿sí?, y son las células que se encargan de la mayor parte de las funciones del tubo digestivo, ¿sí?, de definir qué pasa, qué no, de digerir y absorber y demás. Muy bien, tenemos órganos que componen este tubo digestivo. Los órganos del tubo digestivo son inicialmente la boca, ¿sí? Las sustancias que ingresan por la boca pasan a la faringe, de la faringe pasan al esófago, del esófago pasan al estómago, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado al intestino grueso, ¿sí? Ese es el camino siempre anterógrado que debe recurrir el alimento
de la boca al ano para completar su circuito, ¿sí? Esto es de memoria, hay que acordárselos, ¿sí? Son los órganos que componen el sistema digestivo, hay que saberlos, hay que acordárselos, ¿sí? Para no tener un problema después, más adelante. Y después, ese camino que recorre el alimento va a estar, ¿sí?, comunicado de alguna manera con unas glándulas que llamamos glándulas anexas, que vuelcan sus secreciones a la luz del tubo. Y esas glándulas anexas son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, ¿sí? Glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que los vamos a mencionar hoy con su aporte al tubo digestivo y a la digestión, ¿sí? Muy bien, acá los tienen, ¿sí? Fíjense que el sistema digestivo ocupa buena parte, ¿sí?, de nuestra estructura y de la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal tenemos la mayoría de los órganos que acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, la boca, la faringe, pero el esófago. Y debajo del diafragma, ¿sí?, en la cavidad abdominal encontramos la mayoría de estos órganos. Este grandote es el hígado, fíjense el espacio que ocupa, es un órgano muy grande, ¿sí? Hígado, acá está el estómago, por acá atrás están dibujando el páncreas, que se comunica aquí, ¿sí? Acá está la vesícula biliar, que también tiene un conducto de comunicación. Acá arranca el intestino delgado con el duodeno y todas las convolutas del intestino delgado, es muy grande, muy largo en realidad. Y este que ven por acá adelante es el intestino grueso, ¿sí?, en sus distintas porciones, que ahora lo vamos a ver, el recto y el ano y ahí termina, ¿sí? Esos son todos los órganos que forman parte de este sistema. Cada uno aporta alguna cosa a la digestión, que es el objetivo general de su funcionamiento. Muy bien, una cosa que sí vamos a mencionar es que todas las partes de este tubo digestivo tienen como una arquitectura común, una estructura común a todas las partes del tubo digestivo, que después se van a ir modificando en las distintas partes, porque cada parte tiene una especialización que es propia del órgano, ¿sí? Pero que en general todos tienen estas tres estructuras que voy a mencionar ahora, ¿sí? Todos los órganos del sistema digestivo tienen una estructura que se llama mucosa, ¿sí? Esto cuando el año que viene vean esto lo van a saber al dedillo, pero bueno, ahora lo vamos a mencionar como para que ustedes ya vayan con una idea previa, ¿sí?, con un preconcepto. Hay una mucosa, ¿sí?, desde adentro hacia afuera, en las estructuras del tubo digestivo. Hay una mucosa que está compuesta por el epitelio. Fíjense, no sé si ustedes llegan a ver acá, pero este epitelio, los enterocitos que yo les mencionaba recién, son estos que estaban acá ubicados en contacto con la luz. El alimento va a pasar por acá adentro y el alimento se va a poner en contacto con el epitelio, ¿sí?, que es la primera capa que compone la mucosa. Debajo de la mucosa está la lámina propia, ¿sí?, que es una capa de tejido conectivo. Y en ese tejido conectivo, como buen tejido conectivo, están los vasos, ¿sí?, los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí?, los nervios, algunos nervios pequeños. Esa en la mucosa que está en la lámina propia que está por debajo del epitelio de la mucosa. Y por debajo de esa lámina propia tenemos hacia adentro una capa muscular pequeña que es la muscular de la mucosa, ¿sí? La muscular de la mucosa, que es la que permite que la mucosa pueda moverse gracias a su contracción y exponer sus distintas zonas a lo que está el contenido de la luz, ¿sí? Gracias a la contracción de la muscular de la mucosa, los pliegues que tiene la mucosa se van moviendo y se van exponiendo al alimento que va pasando por la luz, ¿sí? Por debajo de la mucosa, gracias a Dios el nombre nos ayuda, está la submucosa, ¿sí? La submucosa es esto que está acá, y la submucosa es tejido conectivo, también está bien irrigado, también está bien, tiene vasos del sistema linfático, y además la submucosa tiene asociada a ella un plexo, ¿sí? Un plexo que es un conjunto de neuronas, ¿sí?, un conjunto de células del sistema nervioso que forma parte, en definitiva, de lo que mencionaba la compañera, que es el sistema entérico. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Hay una serie, un grupo de células del sistema nervioso que se encargan del control local del tubo digestivo y es el sistema nervioso entérico, ¿sí? Ese sistema nervioso entérico está conformado por dos plexos. El plexo submucoso, que está acá, es este que ven acá, y hay un plexo que está entre medio de las capas musculares, que es el plexo mientérico. Entre los dos forman parte del sistema nervioso entérico,
y regulan localmente la actividad del tubo digestivo. ¿Sí? Son neuronas, se encargan de sensar cosas, hay neuronas sensitivas que detectan cosas, hay interneuronas que conectan esa neurona sensitiva con una neurona motora que estimula secreción y motilidad en el tubo digestivo. ¿Sí? Localmente, ¿sí? Una neurona detecta algo acá, se comunica con una interneurona que genera un efecto un poquito más allá en el tubo digestivo, bien local. ¿Sí? Bien, después de la submucosa vienen las dos capas de músculo. En general hay dos capas, el estómago tiene alguna más, por la fuerza que tiene que hacer, pero en general son dos. Una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Están ubicadas así. ¿Sí? Entonces cuando una se contrae así, la otra se contrae longitudinalmente y eso va generando los movimientos que vemos después de propulsión y de mezcla. ¿Sí? Muy bien, están las capas musculares y por fuera, ¿sí? Hay una capa que se llama serosa, ¿sí? Que tiene últimamente una capita de células pequeñas que es la que produce un líquido que hace que cuando se contraen los músculos del tubo digestivo no haya rozamiento, no haya dolor, ¿sí? Y haya, como todos los líquidos estos que se secretan en lugares específicos, por ejemplo el líquido pericárdico, ¿sí? Que para que cuando el corazón late no roza y no duele, bueno, lo mismo aquí, ¿sí? Estas células de la serosa, el epitelio de la serosa, secreta un líquido que hace que no haya rozamiento, que se deslicen unos con otros los músculos, los órganos cuando se contraen los músculos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tengo que saber yo? Tengo que saber de la mucosa, epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Tengo que saber de la submucosa, que tiene vasos sanguíneos, que tiene vasos linfáticos, que tiene asociada un plexo del sistema entérico. Y tengo que saber de las capas musculares, que además también tienen asociadas otro plexo del sistema nervioso entérico, y la serosa. Todos los órganos del tubo digestivo tienen esa organización, ¿sí? Con algunos agregados, porque hay especializaciones propias de cada órgano, ¿sí? Muy bien. Miren, me había animado en otros años. Otra cosa que sí les quiero contar, por ejemplo, es la presencia de esto que está acá, que es tejido linfático. ¿Por qué creen ustedes que tendría que tener yo tejido linfático asociado a estos tejidos del tubo digestivo? ¿Por qué es importante tener ahí un sistema de vigilancia? En la boca, a lo largo de todo el tubo. Por ahí entra, digamos. Es la vía de entrada de muchas amenazas, porque nosotros estamos revestidos de piel. Si no hay una interrupción en la piel, es difícil que los microorganismos ingresen a través de la piel, salvo que nos lastimemos, cortemos, bueno, esa podría ser una vía de entrada, o nos pinchemos. Pero en general, por fuera, por la piel, no van a ingresar. ¿Por dónde van a ingresar? Van a ingresar con la comida, con lo que comemos, cuando nos llevamos las lapiceras a la boca, cuando tocamos la plata y después nos tocamos un diente. Entonces, por ahí entran, ¿sí? Entonces, para proteger a nuestro sistema, ¿sí? A todo nuestro organismo de las amenazas de cualquier invasión externa, a lo largo de toda la capa del tubo digestivo hay localizados focos de linfocitos, ¿sí? Focos de linfocitos, tejido linfático asociado a mucosas a lo largo de toda la pared del tubo digestivo. Entonces cualquier noxa que quisiera ingresar por ahí será atacada por nuestro sistema inmunitario, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, muy bien, aquí tienen otra estructura para que ustedes vean la simplicidad de la cosa, ¿sí? Tenemos la mucosa con su epitelio, su lámina basal y la muscular de la mucosa, la submucosa, las dos capas musculares y la serosa, ¿sí? Una cosa que me gusta de este gráfico es que les muestro a ustedes acá algo, que es que en general, ¿sí? La mucosa tiene pliegues, tiene vellosidades, que es distinto de la microvellosidad, ¿sí? La microvellosidad que siempre vimos es una prolongación de la membrana de una célula, ¿sí? Es una prolongación de la membrana de una célula que le permite tener más superficie de contacto con el exterior. Bueno, aquí no son microvellosidades, son vellosidades. Toda la estructura de la mucosa tiene pliegues, lo ven aquí, pliegues hacia afuera, que se llaman vellosidades. Cada una de estas es una célula y además cada una de esas células puede tener microvellosidades. Entonces, la superficie de contacto con el alimento y con la luz es muy grande, ¿sí? Así también como hay vellosidades, hay esto que es para adentro, que son
invaginaciones de la mucosa que se llaman criptas. Entonces, todo esto genera mucho espacio de contacto del epitelio con la luz y además genera zonas, ¿sí?, donde hay microclimas de cosas que pasan ahí adentro, ¿sí? Entonces, hay vellosidades en la mucosa y hay criptas en la mucosa y todas ellas están tapizadas por el epitelio de la mucosa. Ese epitelio tiene células especializadas, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven acá, o si alguna vez vieron un video de una endoscopía, ¿alguna vez vieron un video de una endoscopía? De la camarita que muestra, que va por dentro del endoscopio, ¿no? Se ven los pliegues de la mucosa cuando va ingresando, los pliegues de la mucosa, incluso si se contrae la muscular de la mucosa van cambiando de forma. Bueno, acá igual, ¿sí? Pliegues y vellosidades, pero aumentando la superficie de contacto del alimento y la luz con la célula, ¿sí? Muy bien, se van a hablar las células de todo el sistema digestivo entre ellas, se van a comunicar. Y esa comunicación va a estar dada por distintos mecanismos, algunos ya los mencionamos. El mecanismo endocrino, que permite que una célula produzca una determinada hormona que viaja por la sangre y que hace blanco en una célula que tiene el receptor especializado para esa hormona. Puede ser que haya una conexión que involucre el sistema nervioso, una neurona sensitiva, una interneurona, una neurona secretora y la producción de una respuesta en una célula diana. ¿Sí? El sistema nervioso involucrado en la contracción y la motilidad, o una respuesta parácrina de una célula que produce un mediador químico que hace blanco en las células vecinas. Si hace blanco en sí misma, será autóctono, ¿sí? Entonces, fíjense que el sistema nervioso se va a estar comunicando, el sistema digestivo, el tubo digestivo, se va a estar comunicando entre distintas porciones más cercanas o más alejadas con distintos mediadores, ya sea de forma endocrina, de forma parácrina o una vía nerviosa que involucre neuronas, ¿sí? La idea es que cuando el tubo digestivo detecta la presencia de alimento en un lugar, ya le avisa al lugar a donde va a ir ese alimento, empezar a trabajar porque allá va el alimento, ¿sí? O cuando llega el alimento a un lugar, esa zona le avisa a la zona previa: afloja con el mandarme comida, mandámela más despacio porque yo todavía la tengo que procesar. Entonces, todas las zonas del tubo digestivo se van comunicando entre sí con estas formas de comunicación, ¿sí? Aumentar, disminuir secreción, aumentar, disminuir motilidad, y de esa manera se va coordinando la comunicación entre los órganos del sistema digestivo, ¿sí? Muy bien, arranquemos entonces. Empieza la digestión con la boca, ¿sí? La boca tiene un montón de estructuras que colaboran con la digestión del alimento, ¿sí? Músculos de todo tipo, músculos estriados, la mayoría de ellos, ¿sí? Casi todos, ¿sí? La lengua, la presencia de los labios, del paladar, primero duro, después blando, los dientes para triturar el alimento, todas estructuras que colaboran con la digestión. Pero además, la boca produce una secreción que es importantísima para el comienzo de la digestión, que es ¿qué? Perfecto, la saliva. Me lo dicen con un entusiasmo fatal, me va a matar el entusiasmo que ustedes tienen. La saliva, ¿sí? La saliva que la producen mayoritariamente 3 glándulas, pero también hay células ubicadas en los distintos epitelios de la boca que también pueden producir pequeñas secreciones de saliva o secreciones que lubrican y generan un bolo con el alimento que uno va incorporando. Si uno come una galletita de agua, dura, seca, de esas bolas de arroz, bueno, eso de alguna manera tiene que pasar, ¿no?, por las distintas estructuras. Entonces hay que emulsionarlo, hay que mojarlo, hay que generar un bolo que pueda atravesar el esófago y que pueda atravesar las primeras estructuras del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, la saliva se encargará de ello principalmente, ¿sí? Y la saliva va a estar secretada, entonces ya les digo, por 3 glándulas, que son las glándulas salivales, ¿sí? Glándula salival sublingual, submandibular y parótida. Cada una de ellas tiene distintas calidades de secreción, algunas son más mucosas, producen más mucina, más moco, hay otras que son más cerosas, que producen más proteínas, ¿sí? Y hay unas mixtas, ¿sí? La submandibular es mixta, produce un poco de mucina y un poco de cerosa, y también de secreción cerosa, combinadas entre ellas. Lo cierto es que todo eso, todas ellas producen la saliva. ¿Qué cosas saben ustedes que tiene la saliva? Enzimas. ¿Cuáles? Amilasa. Amilasa.
Y la amilasa empieza a degradar ¿qué cosa? El almidón, los hidratos de carbono, ¿sí? La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. Muy bien, ¿qué más tiene la saliva? Amilasa, ¿algo más? ¿Tendrá agua? ¿Tendrá iones? ¿Tendrá inmunoglobinas? Producto de empezar a proteger nuestro sistema con la secreción de inmunoglobulinas que van en la secreción. ¿Se acuerdan cuál era? No importa. ¿Qué otra cosa puede producir la saliva? Lipasa. Hay una lipasa lingual. Muy bien, hay una lipasa lingual. No se conoce todavía del todo cuán efectiva es la lipasa lingual, pero bueno, hay una lipasa lingual que va a empezar a degradar lípidos en la boca y fundamentalmente cuando llega al estómago empieza a bajar el pH y empieza también a generar alguna digestión. La saliva tiene lisozima, ¿sí? Que es una enzima de la segunda barrera de defensa, ¿recuerdan? Que de la primera barrera de defensa, que se encarga de defender la boca de la presencia de bacterias, no las deja reproducirse y no deja que la lisozima no deja que la bacteria se elimine, ¿sí? Entonces también es otro paso, otro producto de la defensa inmunitaria de la vía, ¿sí? De la vía digestiva. Muy bien, tenemos, acá no dice nada, esas son las estructuras de la función digestiva, mejillas y labios, glándulas salivales. La saliva mantiene la boca húmeda, ¿sí? La saliva blanda, humedece, disuelve alimentos, limpia la boca y los dientes. El hecho de que tengamos pocas caries tiene que ver con la presencia de la lisozima. Si no existiera lisozima, no tendríamos la salud dental que solemos tener. La amilasa salival que degrada el almidón en pequeñas moléculas. Después tenemos la lengua con sus músculos que mueven, ¿sí? Que también secciona el alimento y selecciona una porción de ese alimento que es la que va hacia el fondo de la boca a iniciar el reflejo de ¿qué? De deglución, exactamente, para que pase a la siguiente instancia del tubo digestivo. Las glándulas, ¿sí? Y los dientes, todos ellos colaboran con la digestión a nivel de la boca, ¿sí? Muy bien, pasamos de la boca a la faringe, inicialmente de la boca a la faringe por un proceso que se llama deglución. Es un reflejo la deglución, ¿sí? No lo pensamos mucho, hay una parte voluntaria que tiene que ver con acercar el alimento hacia la zona donde va a ocurrir la deglución, ¿sí? Pero después, cuando ese alimento toca unas zonas, unos sensores, unos receptores sensoriales que hay cerca del final de la boca, ¿sí? Cerca del paladar blando, hay unas células sensoriales que detectan la presencia de alimento ahí y se inicia el reflejo de deglución. Y ese reflejo de deglución nos protege de alguna manera de que el alimento no pase a la vía aérea. A veces pasa, ¿no? Cuando comemos arroz, quedamos ahí. Pero en realidad la idea es que nunca el alimento pase a la vía aérea, ¿sí? A la tráquea. Entonces hay una estructura que es la epiglotis, que tapa la glotis, y entonces el alimento pasa por atrás, ¿sí? Fíjense, acá hay estructuras, la epiglotis, que tapa la glotis, que es este que está aquí, y no deja que el alimento pase a la vía respiratoria, la vía aérea, ¿sí? Y eso es un proceso de reflejo que no controlamos, digamos, todo lo que pasa ahí con la epiglotis y demás, no lo pensamos ni nosotros lo decidimos, ocurre como un reflejo autónomo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahí tengo un dibujito que les muestra todos los eventos que ocurren. La respiración en ese momento cesa, mientras tragamos no respiramos, ¿sí? Son cosas que uno por ahí no piensa, pero sí ocurren. Mientras tragamos no respiramos, de manera que el alimento pase de la boca a la faringe y después al esófago, ¿sí? Faringe, esófago. El esófago tiene una primera porción que es músculo esquelético estriado, pero después ya es todo músculo liso, todo control autónomo y ahí ya no tenemos mucha más influencia en decisiones de las cosas que ocurren ahí, ¿sí? Muy bien, el alimento pasa al esófago, ¿sí? Y el esófago también está tapizado de estas capas musculares que les comentaba yo antes. No tapizado, sino en su estructura están insertas capas musculares, circulares y longitudinales que hacen que se pueda producir un proceso de peristalsis. Peristalsis es movimiento, ¿sí? A lo largo de la vía, ¿sí?
Entonces, por la contracción de la capa circular y la relajación de la capa longitudinal y viceversa, se generan ondas de contracción que van propulsando el alimento. Y esa onda de contracción que propulsa el alimento se llama peristálsis, ¿sí? Entonces, hay movimientos peristálticos en el esófago para llevar el alimento hacia el estómago. Cuando el alimento va por el esófago en general hay una señal nerviosa que le avisa que el alimento va llegando, entonces el estómago se relaja, ¿sí? Hay una relajación receptiva del estómago para que cuando llegue el alimento el estómago esté relajado, ¿sí? O por lo menos la primera porción, que es el cardias, que es la porción que recibe, ¿sí?, el alimento. Muy bien, contracciones que van llevando el bolo alimenticio hacia el estómago. Si queda algo en el esófago, si queda alguna porción de alimento en el esófago atorada, pegada, habrá segundos o terceros movimientos peristálticos para limpiarlo, ¿sí? Eso tiene que quedar limpio, de manera que en el primer movimiento peristáltico va todo el bolo alimenticio, si algo de alimento queda, va a una segunda onda de contracción y así se va limpiando, ¿sí? Todo involuntario para nosotros, ¿está bien? Muy bien. Ahí tienen una imagen. Una imagen, fíjense, la capa circular, la capa longitudinal, la contracción y la relajación sistemática de esas capas longitudinales y musculares en los lugares específicos va llevando el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿sí? Y a lo largo de todo el resto del tubo digestivo igual, ¿sí? La peristalsis funciona de esa manera. Muy bien, pasamos al estómago, ya llegamos. El reflejo de deglución, la peristalsis del esófago, llegamos al estómago. El estómago tiene, antes de ver las funciones, se los muestro, porque es más fácil. El estómago tiene distintas partes, ¿sí? El estómago tiene una primera parte que llamamos cardias, o está más cerca del corazón, ¿sí? Por eso se llama cardias. Cuando el alimento viene del esófago, atraviesa un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. El esófago tiene dos esfínteres, el superior y el inferior, que está cerca del estómago, al lado. Entonces, cuando viene el alimento, se relaja el esfínter esofágico inferior y se relaja el cardias para recibir el alimento. El cardias es una parte del estómago que es la que está más cerca al esófago, ¿sí? El estómago también tiene una parte que llamamos fundus, el cuerpo, ¿sí? Y después está el antro y el píloro, que es la válvula que define el pasaje del alimento desde el estómago al duodeno, que es la primera porción del tubo del intestino delgado, ¿sí? Entonces, cardias, fundus, cuerpo, toda esta estructura, y el antro y el píloro, que es la válvula que deja pasar. Entonces el alimento va pasando por el cardias, dependiendo de cuánto alimento haya, habrá acumulación en el fundus y en el cuerpo, porque una de las funciones del estómago también es almacenar. Ven que nosotros a veces comemos comidas abundantes en pocos minutos y bueno, después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, en ese proceso de alimentación nuestro cotidiano, la comida queda retenida en el estómago hasta tanto de a poco ese estómago tenga la capacidad de ir digiriéndolo progresivamente, ¿sí? No se lo digiere todo junto, se almacena allí. Entonces ahora sí voy con las funciones del estómago para que veamos qué hace ese estómago con el alimento, ¿sí? El alimento el estómago lo mezcla con saliva, lo mezcla con jugo gástrico para formar un quimo. Cada vez lo vamos a tener que hacer más líquido, ¿sí? Lo que es sólido se va a convertir en más líquido, ¿sí? Para que se pueda digerir de la mejor manera. También ese estómago almacena los alimentos antes de pasarlos al intestino delgado y lo va a ir economizando, es decir, bueno, ¿cuánto voy pasando? Y voy pasando la cantidad que el intestino delgado pueda procesar, ¿sí? Entonces voy a ir pasando el contenido del estómago en pequeñas porciones al duodeno, ¿sí? Secretar, porque el estómago tiene células que secretan cosas que son muy importantes para la digestión. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Vieron que el estómago, o ustedes conocen que el estómago tiene un pH ácido, ¿sí? Tiene un pH muy bajo, ¿sí? Entonces, las células de la mucosa, del epitelio del estómago, tienen la capacidad de producir ácido clorhídrico, ¿sí? Protón y cloro, ácido clorhídrico a la luz para bajar el pH. ¿Por qué podrá hacer eso? ¿Cuáles serían se me fue la palabra. ¿Por qué es que el estómago produce ácido? ¿Cuál es ya me acuerdo. Bueno, ¿por qué hace eso el estómago? ¿Para qué? ¿Para qué?
ayuda que haya un pH ácido ahí adentro? Las enzimas pueden funcionar. Para que hay una enzima que pueda funcionar mejor. ¿Que cuál sería? La pepsina, muy bien. La pepsina, las células la secretan como un precursor no activo, ¿sí? En general, cualquier enzima que digiere cosas se libera no activa. Digamos, la célula la saca para que sea no activa. Si se activa dentro de la célula, se come la célula, ¿sí? Entonces hay que sacarla no activa, hay que se active en la luz, ¿sí? Se produce, las células de la mucosa del estómago producen pepsinógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan del angiotensinógeno que se activaba en angiotensina? Bueno, es la misma cosa. El pepsinógeno se activa en pepsina en la luz del tubo. Y el pH bajo es el estímulo para que se active el pepsinógeno a pepsina, ¿sí? ¿Se entendió lo que digo? Sí. ¿Y la pepsina qué hace? Claro, cataliza la digestión y la degradación de proteínas. O sea, habíamos empezado con la degradación de los hidratos de carbono en la boca. Seguimos con la degradación de las proteínas vía pepsina en el estómago. ¿Por qué también nos ayuda a tener un pH ácido ahí? Para terminar de matar bacterias, bichos, todo lo que ingrese vía oral, ¿sí? Ese pH tan ácido en general inhibe la reproducción y la colonización de cualquier cosa. En general, algunos sobreviven y algunos podrían llegar a dañarnos, pero es uno de los pasos de las barreras que nos defienden del ingreso de cosas que nos puedan dañar desde afuera. Muy bien. Entonces, el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, ya se les conté, pepsina, ¿sí? O en realidad pepsina en la luz. Se libera como pepsinógeno originalmente. También el jugo gástrico produce factor intrínseco, lo van a escuchar bastante, sobre todo en fisiología. Factor intrínseco es lo único que tiene el estómago que es vital, que no se produce en ninguna otra parte del organismo, ¿sí? Porque proteasa va a haber en otro lado, ¿sí? Y el ácido ese que nos protege, nos puede proteger otras cosas, pero lo único que el estómago produce, que es exclusivo del estómago y es importantísimo para nuestra vida, es el factor intrínseco. Y es una proteína que permite, que interviene en la absorción de la vitamina B12, la cobalamina, ¿sí? La vitamina B12, que es importantísima para nuestro organismo y se absorbe con los alimentos, ¿sí? Entonces, el factor intrínseco se produce también en la mucosa del estómago, en la secreción del estómago. Muy bien, se produce una lipasa gástrica que interviene en la digestión de triglicéridos y se secreta, bueno, la secreción de gastrina, que es una de las hormonas que nosotros vamos a mencionar en este teórico. Son 3 las que nos vamos a aprender. Una de ellas es la gastrina y la produce el estómago, y esa gastrina estimula, ¿sí?, la secreción de ácido en el estómago, ¿sí? Cuando el alimento llega, cuando llegan los alimentos a la luz del tubo, se estimula la secreción de gastrina por unas células específicas de la mucosa, que hace que las células que producen ácido se pongan a trabajar mucho más, ¿sí? Muy bien. En el estómago también ocurre la inactivación de la amilasa salival. La amilasa salival trabajaba bárbaro en la saliva, con el pH de la saliva, pero cuando llegamos al estómago queda inactivada en el pH bajo. Y se activa la lipasa lingual y la gástrica, ¿sí? Yo les decía, la lipasa lingual en la boca mucho no trabaja, pero cuando llega al estómago baja un poquito el pH y ahí tiene el pH óptimo de trabajo, ¿sí? Por último, hay una secreción en el estómago que es una secreción de moco alcalino, ¿sí? Una secreción de moco alcalino que tapiza las paredes. Ustedes imagínense que adentro de ese estómago hay un pH de casi 2, muy ácido, que degrada todo, casi todo. Hay pepsina que degrada proteínas. Si yo no protejo las células de la pared con algo, se come. De hecho, hay enfermedades como la gastritis o como la generación de úlceras gástricas que tienen que ver con el descontrol de estos procesos de regulación y de control y de protección. Y entonces se empieza a dañar la pared del estómago gracias al ácido que se produce en el órgano, ¿sí? Entonces se genera, a ver si lo tengo acá, no. Sí, miren, las células de la mucosa del estómago producen un moco, producen mucina. Fíjense, todas estas gotitas son gotitas de moco, una sustancia mucosa, ¿sí? Y esas gotitas de moco secretan hacia la luz y además se secreta bicarbonato. Entonces se forma un moco alcalino con un pH 7 que protege las células de la mucosa y no deja que el ácido que está en la luz las ataque y las destruya. Y las cocina. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Entonces, tenemos una protección también dentro de las secreciones que tiene el estómago, una protección a sí mismo, una protección a las células del estómago de los ataques de sus propias secreciones, las otras, ¿sí? Muy bien, entonces, las partes del estómago ya las dijimos. Vamos por esta descripción un poquito de cómo son las criptas gástricas, que son las, digamos, las imaginaciones de la mucosa del estómago, que son las que tienen la presencia de estas células que hacen lo que yo les acabo de contar. Hay células de la superficie que producen el moco el moco alcalino, casi alcalino, que protege las células. Hay células del cuello que también producen moco. Hay células que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Hay células que producen el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Y hay células que producen la gastrina, que son las células enterocromofílicas, ¿sí? Que producen la secreción endocrina de la gastrina. Fíjense que hay, a lo largo de toda la mucosa, celulitas especializadas en distintas cosas, ¿sí? ¿Está eso? Es decir, unas hacen una cosa, otras hacen otra cosa, están todas ubicadas a lo largo de la cripta esta que yo les contaba, que hay invaginaciones en la mucosa, y entonces se van liberando esas secreciones a la luz y hacen sus efectos con la colaboración que tienen en la digestión de los alimentos. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, si yo tengo que hablar en una generalización de las cosas que hace el estómago, si hablo de la digestión química, tengo el pepsinógeno, tengo la lipasa gástrica, tengo el ácido clorhídrico, tengo el factor intrínseco, tengo el moco, absorbo cosas y secreto gastrino, ¿no? Esas son las funciones generales del estómago. Después, las capas musculares del estómago. Perdón, voy a volver para atrás porque quiero mostrar. El estómago no solo tiene la capa longitudinal y la capa circular del músculo. El estómago tiene una tercera capa muscular que es una capa oblicua, porque el estómago va a hacer mucha fuerza para la mezcla y la propulsión del alimento. La mezcla sobre todo porque el estómago va a cerrar el píloro acá, va a impedir que pase el alimento y va a generar ondas peristálticas hacia el píloro, entonces va a ser como si fuera un lavarropa. Mezclo, el alimento no tiene a dónde ir, lo mezclo hasta que tenga la consistencia deseada, hasta que se mezcle con la pepsina, con el ácido, con todo, ¿sí? Y en algún momento determinado de esa mezcla, el píloro se abre y algo de ese quimo que está generándose en el estómago pasa al duodeno para la siguiente etapa, ¿sí? Pero en esa fuerza de mezclado que tiene el estómago, requiere la presencia de una tercera capa muscular. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, entonces, capas musculares, mezcla, disuelve los alimentos, no mezcla nada, peristalsis, fuerza el quimo a pasar a través del esfínter pirónico, ¿sí? El esfínter pirónico se abre para permitir el paso del quimo al duodeno y regula el paso. No pasa todo junto, pasa de a poco, ¿sí? Y yo en general les pongo esto para que ustedes tengan una idea, pero ahora les voy a contar. Fíjense, llega el alimento, mezcla, secreciones, mezcla, las capas musculares se van contrayendo y relajando, y después no pasa así. Pasa de a poco. La última parte no corresponde con la imagen, pero digamos, entra el alimento, se mezcla, pues se producen las secreciones y después la salida a través del píloro es en pequeñas porciones de quimo de alimentos, ¿sí? Pequeñas, porque no pasa todo junto, pasa en pequeñas porciones, ¿sí? Muy bien, hablemos un poco de las glándulas anexas. ¿Por qué a esta altura? Porque nosotros ya tenemos el alimento en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Tenemos el alimento llegando al duodeno. Y al duodeno también se vuelca la secreción de las dos glándulas anexas que nos faltan, que son el hígado y el páncreas, ¿sí? Entonces, en el duodeno confluye el alimento y las secreciones del páncreas y del hígado, que son secreciones que van a colaborar con la digestión, ¿sí? Fíjense aquí, esto que tienen acá es el duodeno, que es la primera porción, ¿sí?, del intestino delgado. Y en esa primera porción del intestino delgado se vuelca la secreción del páncreas, ¿sí?, y la secreción, que viene para acá, no sé si lo ven, pero hay un puntito medio verde, es la secreción del hígado y la vesícula biliar. ¿Está? Entonces, la secreción de vesícula, hígado y vesícula, y la secreción del páncreas confluyen en conductos que se vuelcan en el duodeno, ¿sí? Cuando hay una señal por la presencia de alimento en el duodeno, se producen dos hormonas más, que son la secretina y la colecistoquinina, y entre ellas se encargan de avisarle al hígado, a la vesícula y al páncreas que hay alimento en el duodeno y hay que volcar las secreciones allí, ¿sí?
¿Me siguen? Bueno. Entonces, fíjense, yo les hablaba de un conducto común. Esto es el duodeno y hay un conducto común que trae la secreción que viene del hígado y la secreción que viene del páncreas y se vuelca en el duodeno, en la primera porción del duodeno, ¿sí? ¿Por qué hablamos de estas glándulas específicamente? Porque son súper importantes, no solo para la digestión propiamente, sino para la vida en nuestro organismo, ¿sí? El hígado es una de las glándulas más grandes y es una de las más importantes porque cumple no miles, pero muchas funciones, ¿sí? Iba a exagerar, iba a decir miles de funciones, pero no son tantas. Son muchas y son muy importantes para nuestra vida, ¿sí? Fíjense lo grande que es el órgano, ¿sí? El órgano es realmente grande, ocupa una buena parte de nuestra cavidad abdominal, tiene lóbulos, es lobulado, ¿sí? Y está muy irrigado. Al hígado llega sangre de dos lados. Vieron que cuando yo les hablé de los riñones les decía, llega sangre del corazón oxigenada, se va sangre desoxigenada. Arteria renal, vena renal, ¿sí? Hasta ahí los órganos en general reciben una sangre oxigenada y se lleva la sangre desoxigenada. Bueno, el hígado recibe sangre de dos lugares distintos. Recibe sangre del corazón por la arteria hepática, pero también recibe toda la sangre que viene del tubo digestivo. Antes de pasar por el corazón, la sangre que sale del tubo digestivo por la vena porta, así se llama, viene toda esa sangre ¿con qué? Con los nutrientes que estuvo absorbiendo del tubo digestivo. Todos los hidratos de carbono que digerimos y absorbimos, todas las grasas que digerimos, no, las grasas vienen por otro lado. Todos los hidratos de carbono, todos los aminoácidos, todos los nucleótidos, todo lo que absorbimos de la comida, viene por la sangre, por una vena porta que sale del tubo digestivo. Las distintas partes del tubo digestivo confluyen en una vena porta y esa vena porta llega al hígado, primero. Antes de ir al corazón, primero paso por el hígado. Y el hígado se va a encargar allí de tomar los nutrientes que necesite, de limpiar y detoxificar cosas que se hayan absorbido, que sean tóxicas y haya que eliminarlas, ¿sí? De producir, de sintetizar, de generar, de almacenar muchas cosas. Es un órgano muy importante, ¿sí? Si se topan en algún examen con un médico, el médico le encanta el hígado a los médicos, ¿sí? Les encanta el hígado y preguntar cosas del hígado. No quiere decir que nosotros les vayamos a preguntar, pero digo, es muy importante saber cómo funciona el hígado, sobre todo cuando hagan fisiología, ¿sí? Bien. El hígado produce bilis, ¿sí? El hígado produce bilis, que es la parte de la producción del hígado que tiene que ver con la digestión de los alimentos, porque en la bilis hay ácidos biliares, ¿sí? Y esos ácidos biliares emulsionan los lípidos de la comida, ¿sí? Los lípidos de la comida. ¿Vieron cuando a una persona le sacan, tiene un nombre eso, pues un nombre médico, yo no me acuerdo, pero cuando a alguien le sacan la vesícula, porque tenía piedritas, le sacan la vesícula, se tiene que cuidar de consumir grasas, ¿sí? Se tiene que cuidar de consumir grasas en su alimentación. ¿Por qué? Porque las grasas se emulsionan gracias a la producción de la bilis que tiene el hígado. El hígado produce bilis y se almacena en la vesícula, y esa vesícula tiene un montón de bilis que nos ayuda a digerir grasas. Cuando no está en la vesícula, solo nos queda lo que el hígado produce en ese mismo momento. No tenemos la misma cantidad disponible. Entonces la posibilidad o la capacidad de nuestro organismo de digerir grasas disminuye, ¿sí? Muy bien, produce la bilis, que es necesaria para la emulsión y la absorción de lípidos de la dieta, ¿sí? Contiene agua, la secreción biliar. Contiene agua, sales biliares, colesterol, lecitina, que son todos lípidos derivados, ¿sí? de colesterol, lecitina, pigmentos biliares y bilirrubina. Pigmentos biliares, por ejemplo la bilirrubina, que provienen de la degradación de los glóbulos rojos, ¿sí? De la degradación del hemoglobina. Muy bien, y que fíjense tiene un pH bastante alcalino, más del pH que tenemos en la sangre, ¿sí? ¿Y eso para qué podría ser? ¿Por qué las secreciones del hígado y del páncreas van a ser alcalinas? ¿Para que no se activen las enzimas? ¿No? Para disminuir las acidosis del estómago. Claro, para neutralizar el ácido que viene del estómago. El estómago viene con pH 2. ¡Pum! Se vuelca en el duodeno. Bueno, y hay que neutralizar eso porque se nos va a empezar a destruir todo ahí, ¿sí? Y además, las enzimas que trabajan en el duodeno tienen un pH de funcionamiento mucho más cercano a la neutralidad que lo que tienen las enzimas que trabajan en el estómago, ¿sí?
Entonces, las secreciones del hígado y del páncreas van a ser más alcalinas para neutralizar la secreción ácida del estómago, ¿sí? Muy bien, entonces, funciones del hígado, fíjense, metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Cuándo lo mencionamos nosotros al hígado antes? Cuando hablábamos de los hidratos de carbono. ¿Qué hace el hígado con el hidrato de carbono? Almacena glucógeno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dijimos que el hígado podía hacer? Cuando nos quedamos sin glucosa circulante, nos quedamos sin o disminuye. Neogénesis. Gluconeogénesis. Puede generar glucosa a partir de otros sustratos. ¿Sí? Tiene un gran manejo de los hidratos de carbono y receptores para glucagón, receptores para insulina, receptores para adrenalina, receptores para cortisol, ¿no? Todo lo que involucra la presencia o la regulación de los hidratos de carbono en sangre. Metabolismo de los lípidos, bueno, con su degradación, con su incorporación y con su generación de lipoproteínas, que son las que van a llevar los lípidos de la dieta a las distintas regiones del organismo. Metabolismo proteico, a ver si dice algo más abajo, no. El hígado es el que produce las proteínas de la sangre. ¿Se acuerdan que hablamos de la albúmina? No sé si conmigo, pero deben haber hablado cuando hablaron de sangre. La albúmina, las proteínas del complemento, las proteínas de la coagulación, el angiotensinógeno, ¿sí? Todas las proteínas de la sangre que están circulando en la sangre las sintetiza el hígado y las vuelca en sangre. Entonces el hígado recibe aminoácidos que digerimos de la dieta, los procesa, sintetiza y vuelca en la sangre sus productos de síntesis, que son todas estas proteínas que están circulando en el plasma, ¿sí? Muy bien, expresión de la bilirrubina, de los pigmentos que después son tóxicos y se acumulan. Si se acumulan nos ponemos amarillos, ¿no? Es como la señal física de que hay acumulación de bilirrubina, ¿sí? La ictericia. Muy bien. Síntesis de sales biliares para la digestión de los lípidos, que ya lo hablamos. Almacenamiento de glucógeno. Fagocitosis, porque el hígado tiene unas células que se llaman células de Kupffer, que son macrófagos nutriciales que tiene el hígado, y cualquier cosa rara que pasa por ahí que venga de lo que se haya absorbido a nivel del tubo digestivo se puede regular y digamos, eliminar del medio gracias a la presencia de estos macrófagos específicos. Y por último, el hígado es una de las instancias de activación de la vitamina D. ¿Sí? Dijimos que se activaba con la luz UV, que también se activaba en los riñones, también se activa en el hígado, y finalmente tenemos la vitamina D funcional totalmente activa, que es la que permite que reabsorbamos calcio a nivel del tubo digestivo. ¿Se acuerdan? Bueno, buenísimo. Entonces, acá tienen, miren, el corazón. Del corazón sale la aorta. Sangre oxigenada. Sangre oxigenada que va al tubo digestivo. Y del tubo digestivo, en vez de volver por acá al corazón, como todos los demás tejidos del organismo, pasa primero por el hígado, vena porta, y el hígado se encarga de gestionar eso que acabamos de absorber en el tubo digestivo. Bueno, con esto me voy a quedar, esto lo voy a repartir, esto lo voy a sintetizar, esto lo voy a detoxificar, ¿no? Es una gestión de lo que acabamos de absorber en el tubo digestivo. A su vez también recibe sangre de la arteria hepática, que es sangre oxigenada, le tiene que llegar, ¿sí? Así que tiene flujo de esas dos vías de sangre y finalmente todo sale por la vena hepática que vuelve al corazón. ¿Sí? Es como una circulación específica que tiene el órgano porque también recibe la sangre del tubo. Esto que ven acá, simplemente para mencionar, es la unidad funcional del hígado, que es un lobulillo hepático. Las celulitas estas que ven acá amarillas son los hepatocitos, que son los que se encargan de hacer todo absolutamente en el órgano, es el parénquima del órgano y que funciona y que trabaja, ¿sí? Y entonces tengo la sangre que llega, que se vuelca en estos cordones de células, ¿sí? Se vuelca, le da la sangre que trae de los distintos lugares, la que viene del corazón oxigenada con la glucosa, la que viene del tubo digestivo con todo lo que acabamos de digerir, etc. Los hepatocitos se encargan de producir todo esto que les acabo de decir y también producen la bilis o la secreción biliar que pasa por unos cananículos estos verdes. En general todo lo que tiene que ver con bilis se pinta de verde, ¿sí? Entonces los cananículos vuelcan la secreción biliar en unos conductos más grandes, los conductos biliares, que van a la vesícula y se almacenan para cuando haya que liberarla durante la digestión, ¿sí? Muy bien, no les voy a aburrir mucho más con esto, pero tengan en cuenta esta estructura hexagonal que es la unidad funcional del hígado y que ya la van a estudiar en más detalle. Muy bien,
funciones, miles todas, ¿sí? ¿Sí? Absorbido del tracto gastrointestinal por la vena porta, el hígado hace todo esto y después va a la vena hepática, de la arteria hepática llegan cosas y el hígado hace todo esto y va al ducto biliar. Muchas funciones, muy importante el hígado para todos. Muy bien. Del hígado, ¿sí? esa secreción biliar que les acabo de contar, que se dibuja en verde, ¿sí? El color verde, se almacena en la vesícula mientras no comemos, ¿sí? En periodos de ayuno se va almacenando bilis ahí, se va almacenando, y cuando el alimento llega a la luz del duodeno, la secretina y la colecistocinina, que son hormonas que producen células de la mucosa del duodeno, estimulan la secreción de la bilis, la contracción de la vesícula, se contrae para volcar su contenido en el conducto, y esa bilis se vuelca en el duodeno, ¿sí? De la misma manera que se estimula la secreción pancreática, que vamos a hablar ahora en las próximas diapositivas, ¿sí? Entonces, contracción de la vesícula, relajación del esfínter que une, ¿sí? De este esfínter que une los conductos, el conducto común que se unen, el que viene del hígado, el que viene del páncreas, se vuelcan, se dilata este esfínter y se vuelve el contenido de ambas glándulas anexas en el duodeno. Muy bien, acá tienen una sal biliar, ¿sí? Una sal biliar, para que ustedes vean que en realidad lo que hace es emulsionar los lípidos. Acá adentro hay una gota de lípidos, ¿sí? Las sales biliares lo que hacen son anfipáticas. ¿Recuerdan qué era eso? El hecho de que sean anfipáticas quiere decir que tienen una porción hidrofóbica y una porción hidrofílica, como los fosfolípidos de las membranas, ¿sí? Entonces, la porción hidrofóbica es la verde. No, hidrofílica es la verde, no. La porción hidrofílica es la verde y la porción hidrofóbica es la amarilla. Entonces, todas las partes hidrofóbicas se ponen en contacto con los lípidos que se digieren, ¿sí? Y la parte hidrofílica queda en contacto con el agua, y eso va permitiendo que de los lípidos que comemos se formen gotitas más chiquitas. Se van emulsionando, ¿sí? Como el detergente que usamos para lavar los platos, ¿sí? Hace la misma cosa. Rodea las grasas y permite que sean eliminadas, ¿sí? Acá igual, tenemos grasas muy grandes o moléculas muy grandes, se van formando, ¿sí? Gotitas de grasas más pequeñas que puedan ser atacadas luego por las lipasas que produce el páncreas, ¿sí? Entonces, emulsionar, ser más chicos, ¿está bien? Muy bien, y el páncreas lo que hace por la digestión, como glándula anexa, es producir una secreción pancreática que es exócrina. Recuerden que habíamos dicho que esta era una glándula dual. Cuando hablamos en endocrino del páncreas, decíamos que era una glándula dual, que tenía secreción endocrina por la insulina, por el glucagón, por el polipéptido pancreático, por la somatostatina, todo eso que produce en los islotes de Langerhans, que están acá, estos islotes de Langerhans que tienen ahí y que son los que regulan la concentración de glucosa en sangre. Y después, además de esa secreción endocrina, tenemos la secreción exócrina, que es la que va al tubo digestivo, y que la producen estos acinos que están acá en naranja, estas estructuras celulares que están en naranja, que son glándulas exócrinas, y que liberan el contenido de su secreción a un conducto que vuelca el duodeno, ¿sí? Esa secreción pancreática tiene, el cubo pancreático tiene agua, tiene sales, tiene carbonato, tiene enzimas, y acá es donde viene el boboque de enzimas, ¿sí? El páncreas es el que produce las enzimas que van a digerir todo. Yo les decía, podemos vivir sin estómago, salvo el factor intrínseco de fuera. Pero podemos vivir sin estómago, ¿por qué? Porque el páncreas se encarga de producir todas las enzimas que necesitaríamos para digerir todo. Produce proteasas, produce nucleasas para los ácidos nucleicos, produce enzimas que degradan hidratos de carbono, produce enzimas que degradan lípidos, todo, ¿sí? El páncreas produce todas las enzimas. Cuando el páncreas se lastima, es un problema, porque la pancreatitis es un problema, una inflamación, se empiezan a liberar las enzimas que digieren cosas adentro del páncreas y se lastima mucho. Él es el que produce las enzimas que digieren todo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, las enzimas que se producen son amilasa, tripsina, angiotensina, que son proteasas. Carboxiperoxidasa también, proteasa, amilastasa. Lipasa, ribonucleasas y desoxirribonucleatas que digieren ácidos nucleicos, ¿sí? Hay un montón, ahora vemos una lista, ¿sí? El pH de la secreción 7,1, 8,2, otra vez alcalino, ¿sí? Los pH de la secreción biliar, repito, y de la pancreática son alcalinos para neutralizar la secreción ácida del estómago. Amortiguan la acidez,
inactivan la pepsina y crean un pH adecuado para la acción de las enzimas que se vuelcan ahí en el duodeno. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Yo pensé que había una lista de enzimas, pero la debo haber sacado. ¿Sí? Ustedes sepan, ahora me quieren un poco más. Ustedes sepan que esa secreción pancreática tiene enzimas para degradar todo. ¿Sí? Entonces ahí se produce la degradación general máxima del órgano. Muy bien. Pasamos entonces, ya estamos en el duodeno con el alimento y con la secreción del hígado y del páncreas. El duodeno es una primera porción del intestino delgado. El intestino delgado tiene otras porciones que son el yeyuno y el ilion, 3 porciones. Duodeno, yeyuno e ilion. Y es un órgano tubular largo, muy largo, muchos metros de intestino delgado, ¿sí? Y en ese intestino delgado el alimento va pasando por la luz y va siendo modificado, va siendo digerido, se reabsorbe los alimentos, los nutrientes que se van digiriendo y se van pasando a la sangre, o los lípidos, que son, no se los dije, pasan a la conducción, a la circulación linfática, ¿sí? Son tan grandes que no pasan por los vasos, entonces los lípidos son reabsorbidos en el tubo digestivo por los vasos linfáticos. Se llaman quilíferos, que son los que se llevan los lípidos, ¿sí? Recuerden que del linfático después, por la vena subclavia, va a la sangre, no sé qué. Igual todo termina en la sangre. Muy bien, ¿cuáles son las funciones del intestino delgado? Mezclar el quimo con los jugos digestivos, propulsar el quimo a lo largo del intestino, secretar un jugo intestinal que también tiene agua, moco y enzimas para proteger también ese tubo digestivo, ese duodeno y todo el resto del intestino delgado de las acciones de las enzimas, completar la digestión química de todas las sustancias que van a estar por ahí adentro, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, comenzar, ¿sí? Y completar la digestión de los ácidos nucleicos y luego absorber. Eso que estoy digiriendo lo tengo que absorber, ¿sí? Entonces, propulsar, mezclar, digerir y absorber lo que anda pasando por ahí por la luz, ¿sí? Muy bien, vamos a poner una esquemita. Las estructuras vienen todas así grandes. Esto podría ser un triglicérido, esto podría ser un hidrato de carbono. A medida que va pasando una proteína, a medida que va pasando por la luz, las enzimas, que son estos circulitos amarillos y verdes y rojos, los van degradando, los cortan en pedacitos más pequeños, y cuando llegamos a instancias más lejanas del tubo digestivo, del intestino delgado, esos pedacitos pequeños son reabsorbidos, ¿sí? O absorbidos. Muy bien. La mucosa del intestino delgado también tiene, ¿sí? Esta sí que la que tiene las vellosidades más claras, ¿sí? Y tiene toda una estructura de dedos que se van metiendo en el quimo líquido, que ya es líquido afuera, se van metiendo, se van mezclando y van poniendo en contacto el quimo con las células que lo van a digerir, con las enzimas que lo van a digerir y con las células que lo van a absorber, ¿sí? Las enzimas, otra vez misma estructura, ¿sí? El epitelio, la mucosa, el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, las submucosas y musculares, lo mismo que les decía en la primera diapositiva. Muy bien. Las células que tapizan ese epitelio del intestino delgado, fíjense que hay una que es absortiva, que digiere y absorbe nutrientes. Miren, tiene microvellosidades. Además de las vellosidades, tenemos microvellosidades, un aumento importante de la superficie de contacto. Hay una célula que secreta moco, hay una célula que secreta las enzimas, las hormonas, secretina y colecitoquinina, que son las dos que vamos a recordar. Estas dos hormonas lo que hacen es estimular la secreción del páncreas y la secreción del hígado hacia la luz del duodeno. Y después tenemos una célula de Paneth que secreta lisozima y que puede fagocitar también como mecanismo de protección de aporte del sistema inmune a la luz del duodeno y del intestino delgado como ¿sí? Muy bien, no lo había sacado, estaba acá. Miren. Ahora ya me tienen un poco más. Fíjense, de las enzimas digestivas hay un resumen, las que están en la saliva, las que están en el jugo gástrico, las que están en el jugo pancreático, que están todas estas triplicidades, que digieren todo. Y después, en las propias células, de los enterocitos propios del intestino delgado, hay una producción extra de otras enzimas que ayudan a cortar lo que se fue digiriendo en grande en la luz, en el ribete en cepillo, en estas microvellosidades, hay otras enzimas que ayudan a digerir. Así que fíjense la cantidad que tenemos para poder digerir todo lo que consumimos. A pesar de que hay cosas que no podemos. La celulosa, por ejemplo, nosotros no la podemos digerir, ¿sí? La celulosa, las vacas sí, nosotros no, ¿sí? No tenemos celulasa, que sería la enzima que se encargaría de hacer eso. Pero podemos digerir todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá
se puede digerir gracias a la presencia de enzimas a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, la glucosa, ¿sí? La absorción de nutrientes va a tener que ser a través de las células del enterocito, ¿sí? Van a producirse distintos tipos de transporte que ustedes ya conocen: transporte activo, secundario, difusión facilitada, transporte activo asociado, ¿sí? con sodio, transporte activo asociado al gradiente de protones, difusión simple cuando sean liposolubles las sustancias, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena larga, los monoglicéridos, todo eso puede atravesar la membrana de manera que va a ser difusión simple. Entonces, los hidratos de carbono, los aminoácidos, péptidos y lipéptidos, y los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Pueden pasar a los capilares sanguíneos porque tienen estructuras pequeñas y son hidrosolubles, ¿sí? Entonces, todo esto, una vez que sea absorbido, va a pasar a la sangre. Salvo estos, que son los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos, que son de una estructura mucho más grande, el enterocito forma una estructura que llamamos kilomicrón, que es como una bola de lípidos. Y esos kilomicrones pasan al vaso clífero. El vaso clífero es linfático, ¿sí? Entonces, lo que sale de las vellosidades del intestino delgado, tenemos la sangre y tenemos los vasos linfáticos. En la sangre se van todas estas cosas que yo les mencionaba, que son más pequeñas e hidrosolubles, y los kilomicrones que tienen grasas, con gotas de grasa metidas en adentro, se van por el vaso clífero, que es linfático, y que por la vena subclavia vuelve a la sangre por acá, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces ya tenemos degradado todo, ya tenemos digerido casi todo y absorbido casi todo. Nos queda el pasaje de lo que acabamos del alimento por el intestino grueso, ¿sí? Nos queda el pasaje del alimento por el intestino grueso. Las funciones de este intestino grueso son la propulsión, movimiento, ¿sí? Peristaltismo y movimientos peristálticos en masa, que llevan lo que no se absorbió y lo que no se digirió hacia la salida, ¿sí? Hacia la apertura de salida, ¿sí? Entonces, hay movimientos que ya no son tan peristálticos y de mezcla y demás, sino que se llaman en el intestino grueso movimientos en masa, ¿sí? Movimientos de llevar ese contenido hacia un destino concreto, ¿sí? Además de que hay un poco de movimiento para poder absorber el resto del agua y de los electrolitos que quedan, que se pueden aprovechar, el movimiento ya es distinto, son movimientos mucho más intensos y más prolongados, ¿sí? De hecho, a veces se sienten, ¿ustedes no sienten contracciones en el colon? A veces, ¿no? Sí, las veces. Muy bien. Intestino grueso. El intestino grueso tiene bacterias. Es una de las únicas partes de nuestro interior, de nuestro organismo, que no es estéril, ¿sí? Porque tiene colonizado allí una serie de bacterias simbióticas que viven con nosotros y que se aprovechan de nuestros alimentos, pero también producen cosas que son muy importantes para nosotros. De hecho, a los pocos días de nacer empezamos a colonizar con bacterias ahí esa zona de nuestro organismo, que es el intestino grueso, y esas bacterias hacen cosas por nosotros también. Así nosotros las alimentamos y les damos seguridad y un lugar lindo para vivir, y ellas producen proteínas, ¿sí? Degradan algunos aminoácidos y además producen vitaminas, ¿sí? Se degradan algunas sustancias que podrían ser tóxicas para nosotros, producen algunas proteínas y producen vitaminas que pasan a la sangre y que nosotros las aprovechamos, ¿sí? Además, esas bacterias regulan la colonización de otras que podrían ser mucho más peligrosas, ¿sí? Bacterias, por ejemplo, la bacteria que produce el cólera coloniza nuestro colon cuando hay alguna baja en las defensas o cuando, qué sé yo, no sé. Es una bacteria muy agresiva que se encarga de colonizar en donde en general nosotros tenemos una flora bacteriana que es propia y que es normal, ¿sí? Entonces empieza a desplazar la flora normal, coloniza ella y produce una enfermedad que es bastante severa, ¿sí? Entonces, la presencia de las bacterias normales en nuestro colon de alguna manera evita que ocurra eso, ¿sí? Que colonicen las que no tienen que colonizar, ¿sí? Muy bien, aquí se termina de producir la absorción de agua, iones y vitaminas que venía de la absorción del intestino delgado y que culmina en el intestino grueso. La formación de las heces, que es lo que no se va a absorber y no se va a aprovechar, y después el proceso de defecación, que también es un reflejo y que elimina todo aquello que no vamos a
incorporar en el órgano, ¿sí? Las heces se van con restos de bacterias muertas, con los restos de los alimentos que no consumimos, con los alimentos que no digerimos, como la celulosa que dijimos recién, y se van. Muy bien. El intestino grueso tiene partes, distintas partes, como tenía también el intestino delgado. Las partes del intestino grueso son, el intestino grueso es el colon, ¿no? Y entonces tenemos el colon ascendente, el ciego, que es la primera porción, pero tenemos el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, el recto y la. ¿Sí? Esa es toda la estructura de nuestro intestino grueso. Muy bien, el alimento viene del ilion, que es parte la última porción del intestino delgado, y se vuelca acá en el ciego y empieza a transportarse. Fíjense que la estructura general, visual, macroscópica del intestino grueso es distinta de la que veíamos recién. El intestino delgado es un tubo, que no tiene mayor forma de nada. Y el intestino grueso tiene estos angostamientos cada tanto del músculo de su pared que forman aortas, se llaman, pero no importa. La cuestión es que esto le va dando lugar para almacenar y para movilizar el material que se va haciendo cada vez más sólido, ¿sí? Y que entonces hay que propulsarlo a lo largo del tubo digestivo del intestino grueso. A ver si no me quedó nada. Bueno, tenemos un esfínter, ¿sí? Un esfínter al final de todo el proceso que está compuesto por un músculo liso que es autónomo, pero también con una buena parte de músculo esquelético estriado, y eso nos da la posibilidad de controlarlo en la mayor parte de los casos, ¿sí? Que se va aprendiendo a controlar. Fíjense que cuando uno nace se van pañales, y hasta los año y medio, 2 años, los pañales no se sacan porque los niños no controlan ese esfínter hasta que están maduros, ¿sí? Neurológicamente maduros para poder controlarlo como la vida adulta. Muy bien. El intestino grueso también tiene criptas que están recubiertas y tapizadas de células. Esas células que tapizan en la mucosa las criptas del intestino grueso tienen células que producen y absorben agua, básicamente. Hay que retener el agua, el máximo de agua que se pueda. Células que secretan moco, ¿sí? Y están las bacterias para ir dando vuelta. Entonces tenemos un epitelio que ya es un poco menos especializado que los otros. Fíjense que nosotros había muchas células que hacían muchas cosas. Bueno, aquí hay 2. La que produce el moco, que permite que el contenido, que ya es más sólido, pueda pasar de una región a otra sin lastimar, ¿sí? Y moco, y la célula que va absorbiendo cada vez más agua y cada vez más agua de ese contenido de la luz. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, resumen de las funciones digestivas del intestino grueso, lo tienen cuando bajen las diapositivas, como para que puedan estudiar. Bueno, esto es lo que yo más o menos tengo que saber de lo que hacen los intestinos. Bueno, nada, 2 cositas a hablar de motilidad, que yo les había dicho. Hay dos movimientos que pueden producir los músculos de las capas musculares circulares y longitudinales. Hay un movimiento de propulsión que tiene que ver con contraer en un sector y relajar en el sector al lugar ese contenido, y entonces se genera el peristaltismo del que estamos hablando, y tiene que ver con la combinación de la acción de los músculos. En un lugar se contrae y en un lugar se relaja, y entonces el contenido se va movilizando, ¿sí? Hacia un determinado lugar, y eso tiene que ver con la coordinación de los músculos gracias a la coordinación que tiene el sistema nervioso entérico y las hormonas parácrinas y las señales parácrinas que permiten que haya contracción en un lado, relajación en otro, y entonces hay desplazamiento del bolo alimenticio, ¿sí? Y después hay otro tipo de movimiento que se llaman ondas segmentarias, que es para mezclar. Ya no es para propulsar, sino para mezclar. Entonces tengo contracciones en distintos lugares y relajaciones en distintos lugares que permiten que haya mezcla del contenido del líquido del tubo que está transitando por ese tubo, ¿sí? Muy bien, ¿queda algo? Bueno, los controles, ¿sí? Nos queda el control neuronal y los controles hormonales, ¿sí? El control neuronal del tubo digestivo va a estar dado por como 2 instancias, ¿no? Hay un control local, neural, de la actividad del tubo digestivo, que está dado por la presencia del sistema nervioso entérico. Y son estas neuronas que mencionamos al principio de la clase que localmente pueden detectar estímulos sensoriales y generar respuestas motoras locales independientemente de lo que diga el sistema nervioso central, ¿sí? Es totalmente local, es una recepción de una señal y una generación de una respuesta localmente sin estímulo o influencia del sistema nervioso central, ¿sí?
Ese es el sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un estímulo específicamente que tiene que ver con una regulación local. Y después, a esa regulación local, tenemos la regulación central. La central siempre se va a imponer de alguna manera, ¿sí? La regulación local está subordinada a lo que diga el simpático y el parasimpático, ¿sí? A lo que diga el simpático y el parasimpático. Si hay una descarga del simpático, habrá una disminución de la secreción de las glándulas, del salivales, la glándula del estómago, del intestino. Si hay un efecto del simpático, habrá inhibición del movimiento, estimulación a cierre de esfínteres, inhibición de las secreciones de exotinas del páncreas, ¿sí? Si hay un estímulo del simpático, no hay actividad en el tubo digestivo, no la necesitamos en ese momento. Necesitamos actividad de lucha o huida, nada más. Por el contrario, por así son antagónicos, el sistema nervioso parasimpático estimula la secreción de las glándulas, estimula el movimiento de los músculos, inhibe el cierre de los esfínteres y estimula las secreciones del páncreas. Todo eso es el parasimpático, porque hay actividad de digestión cuando el simpático está activo, ¿sí? Entonces, tenemos estímulos del simpático, tenemos estímulos del parasimpático, antagónicos ellos, y tenemos regulación local a nivel del sistema nervioso entérico. ¿Se entiende? Muy bien. Y por último, lo que nos vamos a aprender son estas tres, hay muchas más, pero nos vamos a aprender solo estas tres, que son las hormonas que regulan la actividad del sistema digestivo. La gastrina, que produce el estómago. ¿Cuándo la produce? Cuando el estómago se estira, que llegue el alimento, o que hay proteínas en las, disueltas, que se empiezan a digerir las proteínas en el estómago, ¿sí? Se estimula la secreción de los jugos gástricos y las contracciones musculares del estómago gracias a la secreción de gastrina. Hay unas células específicas en la mucosa del estómago que detectan estos estímulos, producen gastrina y hacen que el estómago produzca más ácido, se contraiga mucho más y colabore mucho más con la digestión de lo que está dentro del estómago, ¿sí? Y después están estas otras dos que se secretan en el duodeno, ¿sí? Ante la presencia del ácido que viene del estómago que llega al duodeno o de grasas y aminoácidos digeridos en el duodeno, secretina y colecistoquinina, que son las que hacen, primero regulan el vaciado gástrico, que quiere decir cuando secretina y colecistoquinina se producen y se liberan, regulan la actividad del estómago, es decir, bueno, si me está llegando alimento del estómago, vamos a aflojar con la contracción del estómago y con el vaciado gástrico al duodeno, porque yo tengo que todavía procesar lo que acaba de llegar. Entonces, secretina y colecistoquinina lo que hacen es disminuir la actividad del estómago un poco, ¿sí? Para que vaya siendo gradual y progresivo el volcado del contenido del jugo del estómago al duodeno, ¿sí? Entonces, estimula la secreción del jugo pancreático alcalino y de la bilis, inhibe la liberación del jugo gástrico, hay que aflojar con la actividad del estómago, ¿sí? Y la colecistoquinina también estimula la producción de enzimas del páncreas y la bilis desde la vesícula, desacelera el vaciado gástrico y produce sensación de saciedad, ¿sí? Esa es la que dice, bueno, ya hay alimento, ¿no? Sigamos comiendo, ¿sí? Ya está, por esto nos alcanza, ¿está? Muy bien, entonces solo me tengo que acordar la gastrina que produce el estómago y la secretina y la colecistoquinina que produce el duodeno. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, qué rápido. ¿Tienen preguntas? ¿Estamos bien?